Estamos en comunicación con Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. ¿Cómo está, Aldo? Muy buenos días. Bienvenido aquí. Informamos y opinamos en Exitosa Perú. Buenos días, Jesús, y Exitosa. muchas gracias por la invitación. Aldo, podemos tener cosas a favor y en contra y a veces discutir temas que son bastante delicados. Tú sabes perfectamente que nosotros aquí en Exitosa defendemos mucho el tema de lo que significa que los afiliados de las AFP tengan sus fondos de pensión en una situación tan dramática. De eso vamos a hablar más adelante. Si es que podría existir la posibilidad de un tercer pago, ¿no es cierto? Pero eso todavía lo vemos más adelante. Lo que sí te quisiera decir es que creo que aquí sí hay un tema que nos debe preocupar absolutamente a todos los que somos afiliados a la AFP y lo que está haciendo el Congreso de la República, esta comisión encargada de la reforma del sistema de pensiones que está buscando de que los fondos de las AFP con los de la ONP prácticamente se fusionen y estos sean controlados por un organismo que esté manejado por el gobierno. Y ya sabemos cómo es que el gobierno, ¿no es cierto?, administra algunos fondos. Ya hemos tenido experiencias bastante lamentables. Recuerdas tú el tema del Fonavi, ¿no?, que hasta este momento tiene serios problemas. Entonces, yo sí quisiera que tú nos cuentes un poquito cuál es el contexto en el que se producen los hechos y cuál es la oposición directamente de las AFP a este tema. Perfecto, Jesús, gracias por la pregunta. Es importantísimo mencionar que creo que hay consenso en el tema que una reforma es necesaria. El sistema, después de 30 años de la creación del sistema privado de pensiones y la ONP, tiene que modernizarse y mejorar para, digamos, cumplir el objetivo principal, que es dar mejores pensiones. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con lo que ha propuesto esta comisión. Y esta comisión ha hecho un trabajo largo, pero ha terminado en una conclusión que creo que es dañina y retrocede gran parte de lo avanzado, y es darle al Estado el control absoluto del sistema de pensiones. Y eso es tal cual lo digo, ¿no? Acá no hay medias tintas. Lo que propone la comisión es crear un organismo que se llama el AFIP, que es el encargado de recaudar, de acreditar, de cobrar, de definir quién va a gestionar los fondos, y le quita esa interacción entre el ciudadano y el sector privado. Toda la decisión cae dentro de esta organización que se llama la AFIP, que antes en los lineamientos se llamó la famosa OPP, le han cambiado el nombre de AFIP, pero sigue siendo un organismo público de pensiones. Y como tú bien has dicho, en el pasado, no solamente en el rubro de pensiones, sino en otros rubros, el Estado lamentablemente ha demostrado que no es un buen gestor. Entonces, lo que nosotros proponemos y venimos empujando es que construyamos sobre lo que ya funciona. Veamos qué está caminando bien, qué se ha generado de positivo para los ciudadanos. Claramente el sistema como funciona hoy día funciona de una manera para los peruanos que tienen la fortuna de tener un trabajo formal dependiente, y para ellos ha funcionado bien. Pero en un país con alta informalidad hay una gran parte de la población que está quedando por fuera, y hacia ahí es donde debe ir la reforma. ¿No? A ver cómo hacemos para incorporar a más personas para que tengan más pensiones y mejores pensiones, ¿no? Entonces creo que ahí está en parte el error. Entonces, un gran error es la creación de darle esta autonomía a esta institución del Estado. O sea, hoy día tenemos con críticas una ONP y 4 FP. Hay 5 jugadores en el mercado. Y eso ya tenía críticas, muy pocos jugadores. Y la solución es crear un solo jugador. Creo que está yendo contra todo lo que se ha estado trabajando en los últimos meses. Ahora, contra un argumento que es sustancial, ¿no es cierto?, en el tema de los fondos privados de pensiones, que es el tema de la intangibilidad. O sea, son fondos que no se pueden tocar, que no se tendría por qué manejar. Ahora, a mí lo que también me llama la atención es que dentro de estos parámetros que está aprobando la comisión encargada de la reforma del sistema de pensiones, es que se trae una especie de impuesto, ¿no es cierto?, de quienes están aportando para dárselo a quienes no pueden acceder a una pensión, con lo cual en realidad lo que están haciendo ciertamente es castigar a quien está ahorrando. Así es. El otro tema que nosotros nos preocupa, con lo cual no estamos de acuerdo, es el esquema que han planteado para incorporar el componente solidaridad para dar pensiones mínimas. Nosotros estamos de acuerdo con que el nuevo sistema tiene que tener un componente de solidaridad mayor, pero dado el perfil, el comportamiento del mercado laboral peruano, queremos que esa solidaridad sería mucho más efectiva y transparente y se hace a través de impuestos, y no a través de destinar una parte del aporte de todos los que están haciendo el esfuerzo de ahorrar para crear un fondo con que han llamado de riesgo compartido. Entonces, en esencia, una parte de tu ahorro va a tu cuenta individual y la otra parte va a ir a ese fondo de riesgo compartido, y es así
ni siquiera va a ser gestionada a terceros, esta la va a administrar el Estado, y eso está clarísimo en los lineamientos de los artículos que han planteado o que ha aprobado la Comisión de Reforma el día martes, ¿no? Ahora, este tema se va a ver en el Pleno del Congreso, en el próximo Pleno del Congreso de la República, si más bien no me equivoco. Permíteme, por favor, Aldo, hacer una pausa y volvemos de inmediato contigo, porque este tema es importantísimo para todos los que forman parte del sistema de pensiones, tanto público como privado. La verdad que es un tema que se veía venir, del cual poco se habló, se advirtió en realidad durante el año pasado, durante la pandemia que pasamos, y ahora ya está cobrando prácticamente vida, y la verdad que es bastante delicado el tema de que los fondos privados de pensiones sean manejados por el Estado. Ahí sí creo yo particularmente que la cosa no iría del todo bien y perderíamos todos los que estamos dentro del sistema de fondos de pensiones, porque la verdad uno ahorra para tener una jubilación y me estoy poniendo en este papel de afiliado. Así que yo sí quisiera que mi fondo se mantenga y que no sea controlado por el gobierno, porque ya tenemos experiencias lamentables. 12:30, volvemos luego de la pausa. Esto es Informamos y Opinamos en Lima, Exitosa Perú, 95.5 de la FM. En el ciberespacio suena la señal oficial de Z Rock and Pop Online. Todo el rock and pop, todas las décadas, más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop Online. La Caribeña premia tu sintonía. Salerosa. Caribeña. Por eso en las encuestas escribe bien tu respuesta. La Caribeña sí suena. A la gente que tú prevés le va a interesar este Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Exitosa Noticias. Yo soy Cari Saldaña. Con 5 defensas centrales. También respecto a lo de la ONP, ya dice que se... La información, cualquier detalle, seguimos aquí a la espera. ¡No me metas a Maluma! Bien, seguimos, en Informamos y Opinamos. Son exactamente las 12:34. Estamos conversando con el señor Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, a propósito de esto que está ya decidido en realidad la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones para que el gobierno, a través de una oficina creada especialmente, se haga cargo de los fondos, tanto públicos como privados, de los afiliados, ¿no?, que están buscando una pensión adecuada. En realidad sí se debe haber un cambio, pero no de esta manera. Carmen Omonte ha dicho, Aldo,
que esto va a ser optativo. Dice ella, precisó que lo más probable es que aquellos afiliados más cercanos a jubilarse se mantendrán bajo un sistema de FP actual. Sin embargo, también afirmó algo que no se señala textualmente en el proyecto de ley aprobado, que el traslado sería optativo. O sea, ¿optativo para qué? ¿No es cierto? ¿Y por qué? La verdad que, como tú bien dices, eso no está redactado en la ley marco que está aprobada. Y cuando se presentaron los lineamientos a finales de octubre, noviembre, si no me equivoco, del año pasado, también se planteó el tema de la OPP, que es lo que salió escrito, y durante declaraciones posteriores se dijo que no, que la OPP que no iba a ser un gestor único y que el afiliado iba a mantener la relación con el gestor de sus inversiones con su AFP. Y eso no ha pasado. Entonces, yo creo que acá lo que dice la norma es que esto es obligatorio y que va a haber un corte de una fecha de edad. Eso es lo que dice la norma. Creo que a la pregunta que me hiciste antes de la pausa, si es que esto debe ir al Pleno, yo creo que no debe ir al Pleno. Con todas las discusiones que han habido, incluso declaraciones de distintos congresistas de distintas bancadas en esos días, creo que lo más conveniente es que vaya a comisiones. Pero, y finalmente, que se deje un punto de partida para el próximo gobierno. Estamos en pleno periodo electoral. Creo que no es el mejor momento para una reforma tan relevante. Se puede dejar un trabajo avanzado, pero igual, incluso si se aprobara este proyecto como está, el proyecto mismo dice que el Ejecutivo, la PCM, va a tener que ser la que reglamente y le da 180 días. Por lo tanto, incluso le está dando la responsabilidad al nuevo gobierno elegido, que dice que va a tener los plazos vencidos. Por lo tanto, creo que no tiene mucho sentido forzar un tema tan importante en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora. Hay que seguir trabajando, hay mucha gente involucrada que ha venido colaborando, dando ideas, y creo que no es necesario ni conveniente para la ciudadanía forzar una reforma en este momento. Sí creo que se tiene que seguir trabajando, no podemos parar. Claro. Perú no puede parar por cada cambio de gobierno. Claro, ahora el otro que tampoco queda muy claro es el tema del porcentaje que se va a tener que repartir en cuanto a los fondos, ¿no? Que son básicamente dos. Uno es el fondo compartido y el otro no lo recuerdo, pero... El fondo de riesgo compartido y exacto. el fondo de riesgo individual, así lo han llamado. Así es. Eso tampoco se ha fijado. No se ha fijado. Eso no se ha fijado, y ese también es un riesgo alto, ¿no? Porque asumamos que se aprueba el fondo de riesgo compartido o el fondo de riesgo individual, que es lo que hablamos de la pausa, que no estábamos de acuerdo. Si el porcentaje que se le asigna al fondo de riesgo compartido es muy alto, lo que estás haciendo es desincentivando el ahorro, porque todo el mundo va a decir, no, si yo todo lo pongo en una olla común, mejor, mientras menos ahorro, más me beneficio. Estos sistemas han funcionado, los sistemas de pensiones en el mundo, cuando se incentiva el ahorro individual. Porque sin ahorro no hay pensiones, eso lo tenemos que tener todos absolutamente claro. El Estado no tiene dónde sacar dinero para pagar pensiones y que no hay ahorro de los ciudadanos, y la mejor manera de ahorrar es en cuentas individuales. Para eso hay evidencia en todo el mundo, y los países europeos, por ejemplo, que tenían sistemas de cuentas compartidas muy marcados, están migrando a cuentas individuales. Entonces, eso tiene que quedar claro. El ahorro es fundamental para obtener pensiones. No hay otra fuente de pensiones que el ahorro. Dime una cosa, ¿esto podría traducirse en expropiación en los próximos años de los fondos de pensiones privados? Mira, eso es especulación. Lo que hay hoy día es una estatización, una medida que está en el Estado. ¿Cómo funcionó en Argentina para, entre comillas, expropiar los fondos? El ente que se encargó de gestionarlos empezó a hacer inversiones en activos que eran poco rentables, que eran muy políticos, por lo tanto el fondo se va consumiendo en inversiones no productivas. De alguna manera sirven para un fin político y está saliendo o eliminando o reduciendo el fin pensional. Entonces, cuando tú tienes en Argentina se invirtió mucho en bonos argentinos, la Argentina estaba medio quebrada, por lo tanto el ciudadano, cuando vio que su plata estaba invertida en bonos que no te iban a pagar nunca, dejó de preocuparse por su fondo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, hay que preocuparnos hoy día, que las inversiones sean gestionadas de manera profesional, que se manejen con una supervisión incluso más fuerte, que yo creo que ahí el camino para una reforma es darle a la superintendencia de bancas, seguros y ETPs más empoderamiento en pensiones, e incluso independizar, como era al inicio, la superintendencia de pensiones para integrarlo por una superintendencia, no una gestora. Hay una gran diferencia entre supervisar, el rol supervisor del Estado, y el rol gestor del Estado. Y el Estado supervisando tenemos buenos ejemplos, superintendencia de banca, el ISR tiene un rol muy relevante, pero en gestión muy malo. Miremos la refinería de Parara, por ejemplo, es un caso que estamos viendo en este momento sumamente
cuestionada. Sí, la verdad que es bastante preocupante en realidad. Que Carmen Ombante, siguiendo con sus declaraciones, dice que este tema se podría ver después de elecciones entre abril y junio, con lo cual en realidad todavía tenemos tiempo como para poder, o las instituciones encargadas de este tema todavía poder conversarlo, poder, no sé, o sea, verlo antes de que vaya a algún tema al pleno y se tenga que decidir cosas en el mismo momento, ¿no? Que no sería lo ideal en realidad, ¿no? Sobre un tema tan delicado. No sería lo ideal. No sería lo ideal. Creo que acá hay un rol muy importante de los afiliados, de los ciudadanos. Hay que escuchar nuestras voces, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Yo acá doy una opinión como un representante de mi empresa, pero también como ciudadano. Yo no estoy de acuerdo como ciudadano que mis fondos, y a título personal, los gestionen el Estado. Porque la historia me dice que lo hace mal. Creo que la voz de cada uno va a ser relevante en esta discusión. Y repito, estamos convencidos de que una reforma es necesaria, pero esta lamentablemente no está solucionando los problemas de fondo. No soluciona cómo aumentar mayor cobertura, cómo aumentar las pensiones. La verdad que creo que hay todavía mucho camino por recorrer, y apurar una decisión como esta sería un grave error para el país. No, y además se discute un tema en esta situación tan compleja, ¿no? Donde, por ejemplo, todo el mundo está con gran inestabilidad, por cierto, y permíteme que te haga la pregunta, estamos por entrar a una nueva cuarentena. ¿Cómo vemos el tema de los fondos? Porque recuerdo yo que durante el año pasado, cuando estábamos en esta situación de la cuarentena, pues había mucha especulación respecto a si subían o bajaban, ¿no? Y luego se decía, no retiren, se buscaba, por ejemplo, o se concretó este tema del retiro, de un primer retiro y un segundo retiro. Sí, mira, los fondos se invierten a largo plazo y como tal tienen volatilidad. Volatilidad significa que suben y que bajan, a veces mucho, a veces poco. La caída de los fondos en abril fue una de las más fuertes que hemos visto en los últimos 20 años. Pero nosotros dijimos en su momento, tengamos paciencia, esto siempre se recupera. Y pasó lo que dijimos. Desde marzo a la fecha, desde abril a la fecha, los fondos han rendido entre 25 y 35%. Lamentablemente las personas que sacaron sus fondos y retiraron lo que retiraron entre el periodo de abril y junio han perdido la subida. Ahora, probablemente muchos necesitaban el dinero y no podían esperar. Pero sí creo que en este momento ya no es adecuado más retiros. El último se ha dado hasta 4 ITs a todos los que están en trabajo. 4 ITs estamos hablando de casi un poco más de 17 sueldos mínimos, que deberían ser suficientes para ayudar a pasar este nuevo periodo crítico. Un mayor retiro estaría enfocado, uno, en los que hoy día tienen trabajo, que en realidad necesitan menos estos fondos, y dos, sería un nuevo golpe para las pensiones que queremos consumir en el futuro. Como dije hace un momento, si no hay ahorro, no hay pensión. En la medida que tú consumas ese ahorro hoy día, ese ahorro deja de ser relevante para el futuro. Y lo que tú tienes hoy día para el futuro, con la rentabilidad que se genera, se multiplica. Una persona que tiene hoy día 5.000 soles, cuando se jubila van a ser 40.000, 50.000. Por lo tanto, creo que ya no es conveniente tocar los fondos. Los fondos de pensiones han sido la principal fuente de ahorro para los ciudadanos peruanos durante la pandemia. Ni los bonos del Ejecutivo, ni Reactiva, nada ha dado tanto dinero a los ciudadanos para pasar la pandemia, pero tampoco puedes destruirlos, porque será demasiado costoso recuperar esos fondos. Bueno, pero siempre queda esta posibilidad que el Congreso pueda debatir nuevamente un tercer retiro. Luego, por ejemplo, Chile es un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Primero fueron por un retiro, segundo retiro, y ahora siguen en un tercer retiro. No, mira, Chile es un buen ejemplo. Chile sacó un retiro del primero 10%, un segundo de 10%, y en ese momento se presentó una acción al Tribunal Constitucional chileno que ha dicho que ya no se pueden hacer más retiros porque vulneraría las pensiones futuras. El mismo caso es acá. Yo entiendo los primeros retiros, porque sacas un poco en el momento más crítico del país, en los últimos 50, 100 años cada uno tendrá su meta, pero una situación muy crítica. Pero ya no podemos seguir con eso, porque ya pones demasiado en riesgo el futuro. Hay que buscar otros mecanismos. Yo creo que el mecanismo de seguir vulnerando los fondos de pensiones, sobre todo que los que están hoy día trabajando, son a los que no se les han dado. Los que no están trabajando, ya la mayoría retiró todo. Entonces no va a ser beneficioso para el que no está trabajando, que es el que necesita el apoyo. Pero vamos a estar dándole más fondos a la gente que hoy está trabajando y recibiendo un sueldo. Entonces, en Chile fueron 2 retiros de en total 20%, y también con topes como hubo en el Perú. Y el tribunal ha dicho que ya no es posible retirar más fondos.
no sé si hay una instancia superior, pero que ya están poniendo el freno porque tampoco podemos poner en juego el futuro de las pensiones. Bien. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros y este tema todavía tiene para rato. En realidad es un tema bastante controversial. No creo que a muchas personas les guste que su fondo de pensión, sus ahorros en realidad sean administrados por el gobierno. La verdad que no es una fórmula correcta. Tendría que haber un debate mucho más importante, mucho más técnico de cara al futuro, no en el corto plazo. Ahí creo que coincidimos perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Aldo Ferrini, gerente de AFP Integra, dando cuenta de lo que podría pasar, ¿no?